Sean todos bienvenidos a la segunda temporada de Activando Endorfinas, un podcast para elevar tu serotonina. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos y un saludo especial para los que se unen a nuestra comunidad. Me llamo Paola Villanueva y arrancamos con el tema de hoy, que es... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Activando Endorfinas, un podcast para elevar tu serotonina. El día de hoy tengo un invitado increíble con el cual vamos a hablar de tratamientos alternativos. Les voy a presentar un poco acerca de él. Él es el doctor Luis Dulanto. Él, es peruano, pero no radica en el Perú actualmente. Él trabaja en Nuevo México, graduado de cirujano por la Universidad Nacional Federico Villarreal y posteriormente hizo su especialidad en psiquiatría en Albert Einstein College of Medicine en Nueva York. Entonces, por mucho tiempo él ha tenido esta experiencia trabajando en prácticas privadas de psiquiatría integrativa y ha cursado estudios de acupuntura médica y el certificado en terapias energéticas de Reiki y de sonidos. Hoy día vamos a hablar de todos estos temas. De hecho, el doctor Dulanto ha tenido experiencia de trabajar con chamanes andinos y experimentar los efectos de plantas psicodélicas como el famoso ayahuasca y el San Pedro en el Perú. Muy buenos días, Paola. Te agradezco esta oportunidad de poder compartir mis experiencias en terapias alternativas, en salud mental. Y me siento muy honrado en participar en esta entrevista contigo. Muchísimas gracias, más bien el placer es mío, pues este es un tema que en realidad debería ser más tocado, sobre todo en esta latitud del mundo, que me parece que en nuestro país no está tan influenciado aún el tema o los temas que abarcan el cuidado de la salud mental, ¿no? Entonces hay mucha desinformación aún y para eso estamos, de hecho por eso estamos realizando este podcast. Y qué mejor oportunidad que tenerte a ti, que tienes tanta experiencia en el tema y que de hecho además, conoces bastante bien la situación que acontece acá en el Perú y también en otras partes del mundo, ¿no? A mí me gustaría preguntarte para empezar, ¿en qué se diferencian estas terapias alternativas con las terapias tradicionales que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Porque antes no, al menos en esta parte del Perú, yo creo que no se le tomaba tan en cuenta a la medicina alternativa como se le está dando hoy en día, ¿no? En varios aspectos. Por favor, dime si consideras que la medicina alternativa debería tener ese respaldo de la medicina tradicional. Sí, las terapias convencionales tienen su base en la ciencia, digamos, ¿no? Y el enfoque es el enfoque físico de la enfermedad. Es como decir, vas a tratar al ser humano como una máquina que necesita ser arreglada, cambiar diferentes partes de la máquina, o como un carro que necesita mantenimiento, cambio de aceite, etc. Uh-huh. Es una idea que te doy, ¿no? Las terapias alternativas tienen el concepto de un balance del mente, cuerpo y espíritu, en armonía con el universo. Estas terapias alternativas tienen bastante tiempo, años, siglos, ¿no? Uh-huh. En todo el mundo, en todas las tradiciones, en todas las culturas. Por ejemplo, en la India, el estudio de las terapias Ayurveda ha sido fundamental en el tratamiento de diferentes trastornos físicos, mentales y espirituales, ¿no? En la China, tiene la medicina china con acupuntura y sus hierbas, ¿no? Que restablecen el equilibrio energético en el cuerpo humano. En Perú tiene sus raíces en las tradiciones ancestrales en diferentes partes del país, ¿no? Tienes por ejemplo,
los chamanes andinos, los chamanes de la selva, ¿no? Y que usan en el Perú, usan pues terapias naturales en base de hierbas. Ejemplos, ¿no? Tenemos drogas psicoactivas, las hierbas como la ayahuasca o el San Pedro. También usan animales, digamos como el cuy. Y para hacer rituales, ¿no? El cuy es como una... como usan el cuy como una radiografía del ser humano, ¿no? Ven qué parte de tu organismo necesita atención. Y también usan el huevo, la pasada del huevo, que es muy conocida en toda Latinoamérica y claro, también en España. Creo que alguna vez a todos nos han pasado el huevo, al menos una vez, ¿no? Y es efectivo, ¿no? Efectivo. Y te tranquiliza, ¿no? Te elimina bastante energías pesadas, ¿no? Veo que tú tienes bastante certeza en todas estas confianza, ¿no? En todas estas métodos, en estas todas tradiciones que han ido dándose a lo largo de la historia, pero, o sea, llevándolo a un momento así como actual, yo te quería preguntar si es que es necesario que todas estas prácticas estén avaladas o tengan el soporte de la medicina tradicional, ya que en muchos casos, por ejemplo, te comento, alguna vez me ha tocado sentarme con algún especialista también, psiquiatra, psicólogo, y hasta el día de hoy he visto que algunos de ellos subestiman mucho el poder el poder que tienen todas estas prácticas. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, lamentablemente la academia, ¿no? Cuando vas a la universidad te enseñan cómo tratar a un paciente de acuerdo a sistemas, ¿no? En base científica. Y como tú bien dices, en tu experiencia, muchos profesionales de salud se burlan, subestiman, sí. No tienen en consideración lo eficaz que es las terapias alternativas. Actualmente veo que en el Perú hay un despertar en aquello, sí, ¿no? Pero creo que es más en la generación actual que en las generaciones que ya están, no sé, pues los baby boomers, todas esas generaciones yo los veo más como escépticos en todos estos temas que tienen que ver con la espiritualidad, ¿no? En cambio ahora yo veo que esta generación está experimentando más con el tema de la naturaleza, el tema del llegar a conocerse a sí mismo con herramientas naturales, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hace unos episodios atrás hicimos un podcast que se trataba sobre salud mental en el Bicentenario y hablábamos acerca de los casos que normalmente vemos alrededor en las calles, ¿no? Vemos a personas con problemas, evidentemente problemas mentales que están en situación de abandono. Y muchas veces, por ejemplo, en esa oportunidad me tocó preguntarle al especialista y el especialista me decía que muchas veces la familia tenía el error de empeorar su situación, a él empezar a llevarlo a todas estas cosas de los curanderos, los chamanes, a temas folclóricos, ¿no? Y lo no sé, pues lo criticaba de esa forma. Yo quiero saber si tú, por ejemplo, que tú tienes mucha experiencia y conocimiento en el tema, ¿tú de verdad piensas que eso perjudicaría más bien a la persona? Por ejemplo, si se lo lleva a hacer algún tipo de limpieza, algún tipo de ritual, algún tipo de... Por ejemplo, un caso de una persona que tiene, no sé, esquizofrenia. Bueno, esa área de bastante interés que tengo. Muchas de las personas que nosotros creemos que son esquizofrénicos o tienen trastornos psicóticos tienen entidades malignas o espíritus atados a su ser. Ajá. Eso lo ve bastante, por ejemplo, en Lima, en los vagabundos que hablan solos, es porque realmente están hablando con un espíritu que está
unido a su aura, ¿no? Wow. Y esos espíritus viven a través de ellos, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos, no solamente Perú a nivel mundial, es cuando el consumo de drogas crea problemas en tu campo energético, en tu aura, y crea como poros, y se hace muy débil, y tú eres como un caldo de cultivo para los espíritus que están errando, y se pegan a tu ser energético, y son como parásitos, y viven a través de ti. Te absorben toda tu energía vital, y desgraciadamente los médicos, psiquiatras en bastantes partes del mundo, inclusive en Estados Unidos y en Europa, todavía piensan que son esquizofrénicos y tratan con drogas para esquizofrenia. Y mi experiencia es poquísimos tienen resultados, ¿no? Hay bastantes drogas para esquizofrenia y por lo general lo que hace esa droga es sedarte y puede ayudar tu paranoia muchas veces, ¿no? Pero las voces, muchos persisten con esas voces por el resto de sus días, ¿no? Y si tú lo llevas a un buen chamán en Perú que sabe y conoce el mundo espiritual, ellos pueden liberar a la persona de esos espíritus errantes que se le dicen, ¿no? Increíble. Increíble. Hace no mucho, hace un par de meses tuve la experiencia de llegar a tener una limpieza con un chamán. Fue la primera vez. En verdad, yo por temas así de principios, creo que de casa, porque mi papá y mi abuelo son médicos ambos, ellos no le tienen fe a todos estos temas, ¿no? Que tienen que ver con lo folclórico. Pero esa vez estaba en Huaraz, te comento, y tuve la oportunidad de conocer a un chamán que le estaba haciendo una práctica a otra persona, y en ese momento cuando me conoció me dijo: tú necesitas una limpieza, necesito ver lo que te está sucediendo. Y me pasó el cuy, me hizo la limpieza, mató al cuy, llegó a ver qué partes dentro de mí estaban afectadas. Yo me quedé impresionada porque desde mi punto de vista atinó a mis problemas. Y desde ese momento ha sido más mi interés por justamente todos estos temas de las terapias alternativas, puesto que por otra parte existe todavía ese miedo, ¿no? De oye, me estarán mintiendo, me estarán engañando, me estarán haciendo creer más bien que estoy enferma cuando en realidad no lo estoy. Entonces queda todavía esa duda, ¿no? Por eso te quería preguntar a ti. De todas maneras, por ejemplo, si es que a mí me gustaría volver a intentarlo, volver a hacer otro tipo de limpieza, porque sé que todavía necesito ahí algunas cosas que quedaron pendientes, ¿es necesario que yo, o sea, tenga la aprobación de mi médico, psiquiatra o mi psicólogo o la persona que esté llevando mi caso por la otra parte, ¿no? Por la terapia cognitiva? ¿Es importante o no? Mira, yo recomendaría que si tienes un psicólogo, un psiquiatra tratante, este profesional tenga conocimiento de terapias alternativas, porque es un tabú, todavía es un tabú en Perú, Sí. sobre todo obviamente en Lima, en las ciudades Sí, en de la Perú, ciudad, ¿no? Entonces no hay creencia y subestiman a las terapias chamánicas, ¿no? Y por lo que te puedo decir, y por tu experiencia, sería pues bueno que tengas una confianza con tu médico o el chamán que estás viendo, ¿no? Porque también hay chamanes y chamanes, ¿no? Claro. Digamos, hay chamanes y también charlatanes. Y Sí. eso ha hecho un problema en la aceptación de ese tipo de terapias en el Perú, ¿no? Ujú. Tanto en los Andes como en la selva, ¿no? Sí, es verdad.
desgraciadamente hay personas que han muerto también usando, por ejemplo, la ayahuasca, ¿no? Sí. Sí, sobre eso también te quería preguntar. Quisiera que nos expliques acerca de estos usos del tratamiento con psicodélicos, ¿no? Porque, o sea, en los últimos años acá han estado surgiendo algunas, no sé, pues microempresas que están empezando a dar el servicio de microdosis, ¿no? Microdosis de ayahuasca, microdosis de hongos, este tipo de psicodélicos naturales, porque vendrían a ser... Entonces yo quería saber cómo es esa experiencia. A mí no me ha tocado pasarla aún, pero sí me gustaría mucho llegar a tener la experiencia de probar el ayahuasca, porque tengo entendido que es como una confrontación con tu propio ego, ¿no? ¿Me podrías explicar de qué se trata, cómo es, todo lo que abarca, por favor? Okay. Bueno, la ayahuasca es ancestral en la Amazonía, en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil, ¿no? Es bastante interesante poder tener esa experiencia, pero con verdaderos chamanes, ¿no? Que conocen a las plantas, que conocen el contexto cultural. Lamentablemente se ha comercializado mucho ese tipo de psicodélicos, ¿no? Uh-huh. Y puedes tener efectos adversos como psicosis, por ejemplo, ¿no? Psicosis y ansiedades que no son manejadas por gente que son empíricos en la ayahuasca, ¿no? Yo conozco que lo están haciendo mucho en Lima, ¿no? Sí. Y lo hacen también en forma recreacional y sin la ayuda de un verdadero Guía, ¿no? chamán que viene de sus ancestros, ¿no? Porque es algo ancestral que lo tiene en su ADN, en sus antepasados, ¿no? Esa capacidad de entender la planta, ¿no? Es un entendimiento de la planta, porque no solamente es tomar el brebaje, es también, cuando tomas el brebaje, tú tienes una apertura a otros estados de conciencia. Otro estado de conciencia, incluso en esos estados de conciencia, tienes la ayuda de otros espíritus que van a ayudarte en tu sanación, ¿no? Entonces, en la ayahuasca, actualmente están haciendo bastantes estudios a nivel, digamos, en el occidente, en Estados Unidos, en Europa. Se ha comprobado que la ayahuasca puede abrir ciertas áreas del cerebro que han estado dormidas, ¿no? Y también crear mejores conexiones entre las neuronas en el cerebro. Y eso se han hecho ver por estudios de imágenes, como la resonancia magnética, ¿no? Han hecho bastantes estudios y han visto el efecto de la ayahuasca en el cerebro. ¿Y qué se puede conseguir con este tratamiento, por ejemplo? O sea, ¿para qué tipo de personas es? ¿O qué soluciona? ¿Qué problema soluciona? Bueno, te soluciona tanto problemas físicos y mentales. Mi experiencia inicial con la ayahuasca fue una experiencia familiar, ¿no? Fuimos a lo más recóndito de la selva, ¿no? Con un chamán que realmente conocía, porque ya murió este chamán, conocía la planta. Y este chamán me lo fue recomendado por un amigo de mi padre, que su esposa fue sanada de un cáncer. ¡Wow! Generalizado. Este amigo de mi papá vive en Iquitos y fueron a Lima, al Instituto de Cáncer, para el tratamiento de su esposa, ¿no? Increíble. Y le hicieron un estudio de imágenes y tenía el cáncer generalizado en todo su organismo, ¿no? Entonces el amigo de mi papá estaba desconsolado, regresó a Iquitos y habló con una persona que trabajaba en su tierra, en su hacienda, ¿no? Y esta persona resultó ser un chamán que conocía las plantas, ¿no? Y el chamán le dijo, ¿sabes, Humberto, voy a sanar a tu mujer?
te damos unos días, voy a usar unas plantas, ¿no? Y bueno, al cabo de un mes de tratamiento, regresaron a Lima, fueron al Instituto de Cáncer, le hicieron un estudio de imágenes y el cáncer estaba desaparecido, no tenía nada de cáncer. Y hasta ahora la señora sigue viviendo. Entonces, con este antecedente, decidí trabajar con este chamán y nos fuimos a un lugar escondido en la Amazonía, ¿no? Ajá. Para esto de la ayahuasca es muy importante tener un periodo de, digamos, de dieta o no comer nada por al menos un par de días, ¿no? Pero hay una previa preparación, me parece. Exactamente, una previa preparación. Antiguamente, bueno, los chamanes indicaban que sus pacientes estuvieran preparados, aislados en la selva por una semana. Una semana aislado, comida muy frugal, bastante agua, previo a la ceremonia de ayahuasca. Pero actualmente las cosas han cambiado que, digamos que la preparación es 1, 2, 3 días, no es como antes, ¿no? Pero aún se tienen buenos resultados, ¿no? Claro. Se ven los resultados. Y como te digo, la experiencia que tuve con mi familia, la tuve con mi hermana que tenía endometriosis. Endometriosis es un problema del útero, ¿no? Ajá. Y que tenía unas menstruaciones dolorosas. Y bueno, durante la ceremonia de ayahuasca, mi hermana sintió que unas manos que le estaban abriendo la zona pélvica, ¿no? Y le dijo a mi mamá, llévame al baño, quiero botar unas cosas por mis partes, ¿no? Uh-huh. Y cuando fue al baño, botó esos tejidos de endometriosis, ¿no? Y al día siguiente, cuando tuvimos la sesión con el chamán, luego de la ceremonia, él nos dijo que los espíritus y el ayahuasca hicieron la operación y eliminaron su endometriosis, ¿no? Wow, y estos espíritus vienen a ser espíritus ancestrales, ¿verdad? Que ya están ahí del mismo lugar. Me refiero a estos espíritus a los que les hacían devoción bueno, antiguamente los pobladores de aquellos lugares, ¿no? Sí, ellos en el momento de la ceremonia invocan a los espíritus, ¿no? Y hacen cánticos, ¿no? Comprendo. Y ellos también conectados con la naturaleza, ¿no? Eso es lo interesante de los chamanes, es que tienen bastante conexión con los elementos naturales. Por ejemplo, en el Cusco hacen el pago a la tierra, ¿no? Y ellos tienen bastante reverencia a la Pachamama, a la tierra. El Inti Raymi, por ejemplo, me parece que también es un tipo de celebración donde utilizan a la llama para dar ese agradecimiento al sol, ¿no? Así es. Y también tienen bastante conexión con las montañas sagradas, ¿no? Que son los apus. Claro. Los apus, ¿no? He tenido experiencias bastante interesantes trabajando con chamanes en el Apu se llama Ausangate, que está en 5 horas de la ciudad de Cusco. Son experiencias que realmente han trascendido en mi ser y he podido ver los trastornos, digamos, psiquiátricos de otra manera. Más ampliado mis perspectivas, ¿no? Y de hecho le has podido dar también un mejor tratamiento a tus pacientes, me imagino. Y de hecho le has podido dar también un mejor tratamiento a tus pacientes, me imagino. Bien, muy interesante es que cuando tú haces un ritual con estos chamanes andinos y te presentan a la montaña sagrada que es el Apu, ese Apu se va a conectar contigo. Se va a conectar contigo y... Para siempre. Para siempre. Y no hay distancia para el Apu, ¿no? Si yo estoy en Estados Unidos, el Apu está en Cusco. Y cuando he hecho tratamiento de los pacientes, las energías del Apu trascienden, ¿no? Y trabajan a través de uno, ¿no? Y
una pregunta más que me gustaría hacerte acerca de la ayahuasca. ¿Esto es para todos? ¿Cómo saber si esto es para todos, no? Porque tal vez, por ejemplo, como yo te digo, hay personas que podrían utilizarlo por un tema de psicológico, ¿no? Y hay otras personas que podrían usarlo por un tema físico. Pero ¿cómo saber si esto puede aplicarse a ti, ¿no? Porque ya que es algo que te llama o es algo a lo que tú vas por una experiencia personal, así como para intentar, o es algo que te llama, eso es lo que quería saber. Y este tema de ayahuasca es bastante controversial, ¿no? La ayahuasca se maneja muy bien en el contexto cultural de la Amazonía. Para alguien que no es de la Amazonía, puede ser benigno o como no puede ser benigno. Eso depende también de tu ADN y ¿cómo le podría decir en español? Tu ser, ¿no? Si tu ser que se resigna al tratamiento de la planta. Porque claro, hay mucha gente que no está resignada y tiene efectos adversos, ¿no? Ajá. Hace unas semanas atrás, de hecho, conversábamos con un guía espiritual, pero él va más para el lado que es la meditación, la autosanación, el tema de los chakras, las artes marciales, todo lo que tiene que ver más con el lado oriental, ¿no? Entonces, él también nos mencionaba acerca de esto, de que no estaba hecho para todos, ya que en el mundo existe y debe existir siempre el bien y el mal. Entonces, que de todas maneras no a todos les iba a nacer o el universo le iba a tocar con ese interés, ¿no? De conocer qué hay más allá o de conocerse a uno mismo, ¿no? Es lo mismo que ocurre me imagino, con estos rituales, tratamientos, porque por algo existen casos que no resultan muy bien, como tú mencionabas, ¿no? La persona a veces puede quedarse con algunos efectos adversos después de haber practicado a la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Bueno, digamos que hay diferentes niveles, ¿no? Y diferentes perspectivas. Vamos a hablar una de las perspectivas, que es el aspecto kármico, ¿no? El aspecto kármico, que a veces estando en esta vida tienes que pasar por experiencias, ¿no? Uh-huh. Y lecciones. Son lecciones que uno tiene que aprender. Y si tú no deseas aprender estas lecciones, vas a seguir atrayendo eventos a tu vida que al parecer son negativos, pero tienen un fin, que es el aprendizaje, ¿no? Es liberar karma. Entonces, traspolando a lo que es la ayahuasca, ¿no? Muchas veces tú tienes que pasar por un tipo de enfermedad, ¿no? Digamos, es una condición que ya firmaste antes de venir a encarnar en este plano, ¿no? Wow. Una enfermedad de diferente tipo, ¿no? Uh-huh. O también tener un accidente. Son cosas inexplicables en el razonamiento mental de nosotros, pero existen, ¿no? Son planes kármicos que tienes que pasarlo, ¿no? Es como decir, encuentras una pareja que es abusiva, y si no limpias karma con esta pareja agresiva, vas a traer otra persona similar a tu vida que es agresiva y puede dañarte, y tú vas a seguir atrayendo ese tipo de experiencias. Comprendo. Por eso es que se dice volviendo al tema de ayahuasca. Por eso es que se dice que al momento de sanarte a ti mismo, estás curando también a todas tus generaciones pasadas. Exactamente. Tú puedes curar a tus generaciones pasadas, como también a tus hijos, a tus nietos y bisnietos. Increíble.
el tiempo no existe, todos estamos conectados, ¿no? Ajá. Si tú sanas, vas a sanar a tu entorno familiar también. Increíble, me parece genial. Y por otra parte, ya justamente te consultaba acerca de los hongos. No sé si has escuchado de los hongos. Bueno, quería saber si esta droga era también de una forma una puerta para llegar a ese punto en donde puedes conocer a ti mismo o abrir como tercer ojo o partes de ti que no conocías, ¿no? Sí. El hongo, los hongos mágicos, ya tienen su uso ancestrales acá en Estados Unidos, en Sudamérica, ¿no? Actualmente se ha venido estudiando el componente de unos hongos, el componente se llama la psilocibina, y es un tratamiento bastante promisorio en la psiquiatría y en los cuadros de depresión. Con solamente 1 o 2 pastillas, puedes curar tu depresión y es una terapia permanente casi, ¿no? A diferencia de las terapias convencionales como las drogas, como el Prozac, fluoxetina, Sertralina, en todo lo que recetan los psiquiatras académicos, ¿no? Eso era lo que te quería decir, porque, por ejemplo, mi experiencia personal, yo he probado hongos 2 veces en toda mi vida. Me voy por la tercera, estoy esperando justo este momento que creo que es el más adecuado. Y he tenido mejores resultados, creo, yo lo podría decir en lo personal, he tenido mejores resultados con una sesión de eso que llevando 3 años con la sertralina. Es más, creo que me produce más ansiedad a veces los fármacos que una sola dosis o un solo momento en donde abro mi campo y de pronto, por ejemplo, a mí me sucedió de que la primera vez que lo hice llegué a conocer partes de mí que tal vez estaban ahí, pero no me atrevía a demostrárselas al mundo, ¿no? Porque pensaba que era algo, no sé, pues tal vez extraño. Y resultó que al final no, o sea, al final todos estos temas que, por ejemplo, lo que hablo en mi podcast, ¿no? Todas estas cosas nacieron, por ejemplo, de eso, ¿no? Entonces, por la segunda vez que lo hice, solucioné un problema también mío, que era con temas de mi niñez, ¿no? Todas estas cosas del amor propio. Y me ha llenado más de amor que muchos años anteriores en los que he estado solamente con pastillas y creo que me he quedado en el mismo sitio. Creo que he evolucionado más, siento que he evolucionado más como persona cuando he probado, experimentado estas experiencias. Y quería saberlo, por eso te preguntaba justamente de los hongos en específico, porque me animaría a hacerlo, es más, una vez más, con ese propósito, como te digo, de llegar a mí, de llegar a esas partes, esas fibras sensibles de mí que tal vez al estar no sé, pues en esta realidad no puedo llegar a conectar. Porque si te das cuenta o sea, la espiritualidad son 2 partes totalmente distintas y adversas a la vez, ¿no? Estás en la parte en donde el mundo que si no funciona de esa forma no puedes como forzarlo, ¿no? Y en cambio en la otra que es algo tan natural, en donde tú vas creciendo a tu ritmo, ¿no? En cambio hay esas 2 partes, entonces yo por eso te preguntaba y por eso mi interés respecto a esta planta. ¿Se le considera planta al hongo? Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Como mencionaste, todo tiene un lado positivo y negativo, porque vivimos en una dualidad, ¿no? Nosotros somos seres duales, ¿no? Los tratamientos con hongos, como te manifesté, son ancestrales, ¿no? Y trabajan a nivel de la glándula pineal, ¿no?
No sabía. Wow. Y además hacen otro tipo de conexiones neuronales. Entonces, por eso hay una apertura espiritual cuando trabaja con alucinogénicos, ¿no? Uh-huh. El cuidado que hay que tener es si una persona es propensa a trastornos psicóticos, ¿no? A veces tienes problemas de alucinaciones que son permanentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podría uno darse cuenta que tiene esos casos? Hay casos que vas a escuchar voces, ¿no? Uh-huh. Voces que son del plano espiritual, ¿no? O digamos, del plano astral, ¿no? De la cuarta dimensión. Wow. Entonces, tú tienes una apertura a ese plano, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí, ahora actualmente hay psicoterapeutas que están bien entrenados y entienden estos procesos, ¿no? Uh-huh. Eso se llama la integración de las experiencias del uso de alucinogénicos, ¿no? Porque te puede pasar muchas cosas, ¿no? Como sí. Te manifesté con el ayahuasca, hay personas que... estar con alguien que sabe, ¿no? Sí. Y yo aconsejaría a las personas que están teniendo experiencia con hongos o otros psicodélicos que también tengan prácticas como el tipo de yoga. Meditación. Creo que eso hace que sume más y puedas tener todavía mejores beneficios, ¿no? De haber hecho solamente esa práctica, si lo complementas, eso me pasó. Yo estaba realizando yoga, luego hice una dosis con hongos, mantuve el yoga y luego empecé a hacer meditación y creo que todo fue como, la hilación de todo fue dándose de una forma armoniosa, ¿no? Como frecuencia. Entonces algo en mí estaba yendo en sintonía con lo que pensaba, lo que sentía y lo que quería crear para el mundo. Más o menos es eso lo que debería suceder, ¿verdad? Debería suceder y además otra recomendación que haría es conectarte con la tierra, ¿no? Y caminar sin zapatos. Eso es muy bueno. Sin zapatos. Hay si caminas sin zapatos tienes una sintonía con la tierra tiene un efecto electromagnético en tu ser, ¿no? Y eso se ha comprobado científicamente. Lo bueno que se ha comprobado y hay bastantes documentales al respecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solamente es el uso de psicoactivos, también integrar con otros tipos de terapias. De todas maneras, es como lo que mencionamos siempre acá. No porque estés llevando terapia, no porque estés llevando un tratamiento, no porque estés llevando algunas medicinas, estés diagnosticado con algunas medicinas, significa que con eso ya vas a tener la solución al problema, ¿no? Yo creo que son varias cosas las que tú tienes que ir tocando o haciendo por ti para que resulte un tema así o tengas un resultado realmente favorable, ¿no? Porque si solamente te apoyas de una sola cosa, de todas maneras, por otra parte de ti es algo, ¿no? Te va a faltar en una parte o te va a restar en otra parte. Entonces, está bien lo que recomiendas. Acá también siempre lo recomendamos. No solamente es uno, sino son varias cosas, ¿no? Está bien. Por otra parte, quería hacerte otra pregunta, ya que en el Perú se está abriendo demasiado camino al consumo del cannabis medicinal. Entonces yo quería saber cuál es tu opinión acerca del cannabis. ¿Realmente es beneficiosa para la salud mental de una persona? Bueno, el cannabis medicinal se aprobó acá en Estados Unidos hace como 15 años, ¿no? Los beneficios que ha tenido la salud mental es sobre todo en el trastorno de estrés postraumático. He tenido la oportunidad de tratar pacientes y recomendarles el uso del cannabis medicinal y los efectos han sido bastante positivos, ¿no? Los pacientes pueden dormir mejor sin estar con pesadillas, los recuerdos del trauma se aminoran o desaparecen y pueden tener una vida más efectiva, ¿no? También
se está usando en otros tipos de dolencias, ¿no? Como la epilepsia. Epilepsia. Wow, no tenía... Ah, claro, epilepsia, sí, ¿no? Acá también he visto que están utilizando algunos productos bueno, también para animales, como los perros, porque normalmente son los perritos los que tienen casos de epilepsia, ¿no? Entonces que se les da CBD y les puedes dar mejor calidad de vida al animal. Entonces me imagino que para el ser humano también deben existir también estas dosificaciones especiales para seres humanos, ¿no? Sí, pues la marihuana tiene bastantes componentes, ¿no? Uno de lo que tú mencionas, el CBD, ¿no? El CBD o CBD, ¿no? Uh-huh. Eso no tiene la acción psicoactiva como es el THC, ¿no? Es el tetrahidrocannabidiol, ¿no? Uh-huh. El CBD ahora lo encuentro en Estados Unidos en todos lados, ¿no? En todas las tiendas, en cualquier lugar. Hasta en productos, ¿no? Como gomitas, caramelos, sí. Y el problema que yo he visto con el uso del cannabis medicinal es a muchas personas que son propensas a ser muy paranoides, se ponen más paranoides. Se ponen muy paranoides y en muchos casos se pueden llevar hasta la esquizofrenia, ¿no? Sí había escuchado de eso. Es más, me parece que había escuchado de un caso de un joven 16 años que ya tenía como antecedentes por parte de la familia de esquizofrenia, y al momento de empezar a consumir, por eso es que te decía, no es para todos, yo creo que no es para todos, de consumir, de pronto se le activó la esquizofrenia y se quedó así. Así. Eso he visto cuando trabajaba en Perú, en el hospital Alvinar, estaba haciendo mi residentado, y tuve la oportunidad de ver varios pacientes que luego de fumar marihuana activaban el gen de la esquizofrenia, ¿no? Y por vida han estado psicóticos. Bueno, en esa entonces la marihuana, o cannabis medicinal, otro de los problemas que yo veo es la dependencia, ¿no? Vas a depender de por vida para tu trastorno de estrés postraumático. Pero tienes una planta como el ayahuasca, con unas 3-4 sesiones te puede curar este trastorno de estrés postraumático de por vida, ¿no? Uh-huh. Hay acá en Estados Unidos bastante gente que han estado en las guerras de Vietnam o las guerras del Golfo Pérsico en Irak, con trastornos de estrés postraumático, han estado yendo al Perú, a la selva, y han regresado, digamos, curados, ¿no? Y han abierto organismos, como le dicen, ONGs, ¿no? El equivalente en Estados Unidos, para ayudar a otros veteranos para que vayan a la selva de Perú y tener tratamiento con el ayahuasca, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, como tú dices, es un tema de elecciones también, ¿no? O sea, porque si tú quieres curarte, también tienes la opción o de como no mantener, pero como controlar la enfermedad, ya como tú dices, teniendo un consumo de por ejemplo el CBD o algún tipo de cannabis medicinal o la misma marihuana, porque hay personas que también lo fuman por un largo tiempo, como también tienes la elección de poder hacer esto que tú mencionas, ¿no? Un ritual con un chamán, con una persona que esté certificada y te dé resultados que puedes conseguir de manera más corta o rápida que de la otra forma, ¿no? Entonces son también temas de elecciones, yo creo, ¿no? Incluso la ayahuasca ayuda a la expresión. Y me recuerdo haber leído un artículo en el National Geographic hace mucho tiempo, ¿no? Un reportero americano que tenía depresión crónica y tomaba antidepresivos de por vida, o por mucho tiempo, fue a la selva de Perú y tuvo una ceremonia con un chamán y
él dice que se curó de la depresión y ni más volvió a tomar antidepresivos, ¿no? O sea, se ve el efecto duradero de la planta, ¿no? Increíble. Entonces, el ayahuasca tiene un bastante potencial, ¿no? Pero también hay que tener cuidado. Claro, como todo, creo que hay que tener cuidado en los aspectos, ¿no? Y para agregar algo más de la ayahuasca, ¿no? El ayahuasca ayuda también en la adicción, ¿no? En la adicción. Coméntame eso, qué interesante, a ver. Te contaré pues que conocí a un psiquiatra francés que trabaja en Tarapoto. Este psiquiatra francés él, trabajaba voluntariamente en Médicos Sin Fronteras y haciendo misiones. Haciendo misiones. Haciendo misiones. Y se quedó maravillado de las plantas que había en la selva y experimentó con ayahuasca y vio un potencial terapéutico en pacientes con adicción, ¿no? Y él tiene un centro de adicciones en la selva que se llama Tacahuasi, y ahora es bien reconocido internacionalmente, ¿no? Hay mucha gente que van a ese centro en Tarapoto y se entrenan en el uso de ayahuasca para tratar la adicción y con efectividad. Claro. Uh-huh. Bueno, parece un poco contradictorio, ¿no? Que un psicodélico te ayude o te pueda dar ese beneficio de contrarrestar la adicción. Me parece, wow, increíble, la verdad. Estoy aprendiendo más cosas y cada vez me interesan más porque creo que mejores resultados he podido obtener al de alguna forma conectarme más con la tierra, con la pacha, que irme por el otro lado de lo científico tal vez, ¿no? Aunque también está avalado por parte científica, como tú me has mencionado. Hoy día nos estás justamente dando la información de que todos estos tratamientos son avalados científicamente, si son comprobados científicamente, ¿no? Entonces, ahora, ya que hemos hablado de todo esto, a mí me gustaría que me digas por qué es que es tan importante la práctica de la espiritualidad en la vida de un ser humano. ¿Por qué? O sea, analizando desde la psiquis del ser humano, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Yo desde mi punto de vista, yo pienso que tiene que ver con eso. ¿Es necesario realmente la práctica de la espiritualidad en la vida de un ser humano? Sí, es muy importante. Primeramente te tendría que decir que no hay que confundir espiritualidad y religión. Porque la espiritualidad es el conocimiento de sí mismo, ¿no? Ese va al conocimiento de sí mismo, ¿no? Es tratar de entender cuál es el propósito y el significado de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Las prácticas espirituales nos conduce a ser mejores personas, ¿no? Sí. Es un conocimiento, es una trascendencia, la trascendencia de lo material a otro plano más elevado, ¿no? Uh-huh. Digamos que muchas personas buscan la felicidad a través del materialismo, ¿no? De comprar cosas, y es una felicidad efímera, ¿no? La ciencia por lo general busca explicaciones y muchas veces no encuentra explicaciones, ¿no? Uh-huh. Y la ciencia en general ha menospreciado mucho este tipo de terapias, ¿no? Porque no se pueden comprobar con base científica. Pero actualmente, gracias a, como te dije anteriormente, con estudios de imágenes, se ha podido ver lo efectivo que es las drogas alucinogénicas en la salud mental, ¿no? Pero la ciencia no puede demostrar, por ejemplo, que una persona está poseída o tiene una atadura de un espíritu. Eso no puede demostrarlo. Eso no. Y nos llaman a estas personas que tienen cuadros psicóticos, esquizofrénicos, ¿no? Ahí todavía la ciencia le falta mucho. Pienso de que es importante que abran campo o abran su mente justamente a todos estos temas, porque
así es como la ciencia le va a poder dar más oportunidades para mejorar la calidad de vida a muchas personas, ¿no? Que de eso se trata, porque cada vez aparecen más y más enfermedades, y aparte de eso también las cifras, ¿no? Las cifras van en aumento de las personas que empiezan a tener trastornos. Entonces sería ideal que se pudiese, como tú dijiste, una integración de ambos, se pudiese llegar a eso. Finalmente te quería hacer una pregunta, porque lo mencionaste en alguna parte de la entrevista acerca del consumo de drogas. Entonces yo quiero que me des tu opinión acerca de justamente todas estas drogas que ahora están muy comercializadas, ¿no? Y creo que como tú mencionaste bien, y me gustaría que lo digas tú, porque yo también lo he mencionado, yo creo que lo paro mencionando siempre, que no te trae ningún beneficio personal, ¿no? Sino que por lo contrario, es más, te quita energía, es eso. Pero quisiera que tú, como un médico que tiene, por supuesto, más avalación por cualquier persona como yo que pueda estar sentada hablando acá, ¿qué es lo que realmente está pasando o qué le está pasando a la persona que está consumiendo drogas? ¿Qué es lo que le va a suceder o qué es lo que en poco tiempo le va a ocasionar, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Un par de drogas que son muy usadas en los Estados Unidos, que es la heroína y la metanfetamina, ¿no? Ya. Cuando usas este tipo de drogas, lo que pasa es que tu ser, tú estás como en un estado disociativo, ¿no? No estás dentro de tu cuerpo, ¿no? No estás anclado. Tu parte energética está desbalanceada y estás en una vibración negativa. Uh-huh. Lo negativo atrae lo negativo, ¿no? Los estados de negatividad atraen negatividad. Cuando estás en ese trance bajo la influencia de ese tipo de drogas, vas a atraer cosas negativas, entidades negativas, y que van a estar contigo por tiempo, ¿no? Uh-huh. Por eso hay que tener mucho cuidado en el consumo también recreacional del ayahuasca o San Pedro o otros tipos de psicoactivos, porque puede pasar lo mismo también, ¿no? Esto también incluye a los hongos, la marihuana, la ayahuasca, todo eso también está incluido dentro de esos. Te diré que en la marihuana, sí. La marihuana, ¿tú has visto a alguien consumiendo marihuana o has tenido la experiencia? No estás dentro de tu ser, estás medio atontado, estás relajado, ¿no? Uh-huh. Y puedes estar en un estado disociativo también, ¿no? Claro. Y estás vibrando bajo. Estás vibrando bajo. Y ahí es cuando puede estar atrayendo energías de esa frecuencia, ¿no? Personalmente, diría que tendrías que balancear si vas a consumir o no vas a consumir la medicina, el cannabis medicinal, ¿no? Uh-huh. Si lo vas a consumir también tienes que elevar tus frecuencias vibratorias, ¿no? Elevando tus frecuencias vibratorias con meditación, con yoga, y haces otro tipo de terapias como el Reiki, etcétera, ¿no? Claro, de todas formas, como tú dijiste, no hay que depender de una sola cosa, no hay que depender de nada en realidad. Esta vida no es para depender de absolutamente nada. Yo creo que para uno también evolucionar, pues, yo creo que, bueno, ese es mi pensamiento, ¿no? Yo pienso que las drogas, por ejemplo, todas estas drogas psicoactivas pueden ser como algún tipo de herramienta para evolución de la persona si son usadas adecuadamente. Por eso es que se habla mucho del uso inteligente de las drogas, ¿no? El consumo educativo de ellas. Entonces, nada, eso era lo que yo quería agregar también por mi parte, porque es algo que yo creo que hoy en día se debería comentar más, ya que estamos viendo muchísimos casos de
personas jóvenes, yo veo, ¿no? Personas jóvenes que están entrando todo este mundo de los psicoactivos, de las drogas, de una manera que tal vez no es la correcta, porque no tienen la información, porque no tienen el conocimiento y porque evidentemente no saben quiénes son. Cuando no sabes quién eres, cuando no sabes lo que quieres y estás utilizando estas cosas, de todas maneras no hay forma que tú vayas a crear o fomentar algún proceso favorable para tu ser, sino por lo contrario, como tú dijiste, vas a vibrar negativo, ¿no? Vibrar negativo, vibrar bajo. Vibrar bajo. Vibrar bajo. Claro. Bueno, esa era mi parte, eso era lo que yo le quería decir al público, pero bueno, nada, Luis, ha sido increíble conversar hoy día contigo, me ha gustado mucho la entrevista, de hecho, me parece increíble y algo también que se necesita, que es la otra parte, la otra opinión de otro especialista que también pueda dar su punto de vista acerca de todos estos tratamientos y acerca de lo que está ocurriendo actualmente con la humanidad, ¿no? Porque esa es mi preocupación y esa es la razón por la cual yo estoy haciendo este podcast. Es mi preocupación por lo que está sucediendo alrededor. Entonces yo veo que la gente está muy... no sé, pues acelerada y en modo automático como robots, pero se están dejando de lado todas estas partes que te hacen humano, ¿no? Que es lo que deberías vivir realmente en vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, digamos que actualmente la humanidad está en una transición, ¿no? Estamos entrando en una etapa de oscuridad. Por eso que hay bastantes problemas a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, para esta etapa que estamos viviendo, necesitamos elevar nuestra frecuencia y alcanzar un estado de luz, ¿no? Claro. Iluminado, ¿no? Para poder afrontar los tiempos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Sí, los que se van a venir. Los que se van a venir. Y en la cultura india se le llama el estado, estamos viviendo el tema, la época de Kali Yuga. Kali Yuga, yeah. Tus últimas palabras, algún mensaje que quieras dar, reflexión, lo que sea, te escucho, te escuchamos todos, porque es importante, yo creo, este podcast va a ser bastante importante para mí y también para el equipo, porque creo que era lo que justamente buscábamos, ya que nuestra audiencia normalmente son personas jóvenes, son personas que son adultos jóvenes, entonces, no sé, ¿cuál es tu mensaje, tu reflexión final? Por favor, cuéntame. Mi mensaje final sería que las personas se conozcan a sí mismos. Se conozcan a sí mismos y saber de dónde vienen, para qué están en este plano, en esta vida, conocer el propósito y el significado de la vida, ¿no? Uh-huh. Ese es mi mensaje, y que abran el corazón. Que abran el corazón. El corazón tiene también un cerebro. Diferente al cerebro que está en la cabeza, también tiene su corazón. El corazón emite una frecuencia y se compara con un toroide. Cuando más abres el corazón, estar más conectado con otros seres y con la naturaleza, ¿no? Y tu presente, ¿no? También. Exactamente. Y te agradezco muchísimo, Paola, haber invitado. Me ha dado mucho gusto poder compartir con tu audiencia lo que conozco en lo que es terapia alternativa en la salud mental. De hecho, de esto yo creo que van a surgir más preguntas y cuestionamientos del mismo público como para hacértelas llegar a ti y así poder ayudar a más personas, ¿no? Que ese es el punto de este podcast. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un gusto conversar contigo. Es mi honor estar en tu programa. Muchísimas gracias. Cuídate. Sí, te mando mucho amor. Chao. Adiós. Ok, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido muchísimo este podcast. Por favor,
les pido que se suscriban, les pido que sigan el podcast, les pido que por favor sigan todas nuestras redes sociales, estamos como activando endorfinas, se vienen cosas muy increíbles en las siguientes semanas, así que por favor ténganlo en cuenta, cuiden su salud mental y cuídense ustedes mismos, ya saben que estamos aquí para servirles. Hasta luego, hasta el próximo lunes.